Me imagino, don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital del país, en Washington, D.C., único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, que este es el tema del momento. No solamente para nosotros los hispanos, sino en el famoso Hill, ahí en el Congreso, en la Casa Blanca, ahí en donde se mueven los títeres, donde están los titiriteros del país. Creo que es el tema del momento. Corrígeme si estoy equivocado, Jesús. Lamentablemente sí. El tema del momento son los poderes de guerra solicitados por el presidente Barack Obama para actuar en contra del Estado Islámico, incluso en la misma Casa Blanca. Es muy lamentable, pero así habrá lo que están llamando una cumbre para analizar la situación de grupos extremistas, aunque no es tan literal lo que significa, pero en fin, el tema de la suspensión temporal de las órdenes ejecutivas del presidente Obama en materia migratoria también son el otro tema importante. Lamentablemente no es la prioridad, y menos para los republicanos, porque este juez federal de la Corte de Distrito en Brownsville, en Texas, está actuando precisamente en respuesta a una petición emitida por republicanos, 26 políticos del estado, y además, también hay que decirlo, este juez fue sugerido al Congreso Federal por el expresidente George W. Bush, un republicano. No está el magistrado debatiendo la legalidad o constitucionalidad de los poderes del presidente Obama. Lo que está haciendo es sostener que legalmente el gobierno no puede otorgar un poder en categoría de presencia o residencia legal a las personas que son entre 4.5 y 5 millones que pudieran estar bajo una orden de deportación. La opinión del juez, que no es un fallo, establece la remoción de estos individuos cuya presencia legalmente es ilegal en el país de los Estados Unidos. Por eso es que la Casa Blanca, en su respuesta, antes que establecer que se va a apelar la decisión por parte del Departamento de Justicia, le dice a la Corte que la misma Suprema Corte de Justicia, no una Corte Federal, y el Congreso han dejado en claro que el gobierno puede establecer las prioridades para instrumentar las leyes de inmigración, de acuerdo a lo que escribió Josh Earnest en esta declaración emitida esta mañana. Y bueno, mi querido Vicente, esto pone en suspenso la entrada en vigor de estas órdenes ejecutivas, que sería el día de mañana, y que además de establecer la suspensión de las deportaciones, pues daría un permiso de residencia y laboral de trabajo por un plazo de 3 años a varios millones de inmigrantes indocumentados, que no tengan antecedentes penales, que hayan estado pagando impuestos, que estén también en la disposición de cumplir con el pago de una multa y que cumplan con todos los requisitos de esta orden ejecutiva. Hay que recordar que el presidente Obama ha sido amenazado de ser sometido a un juicio político por parte de los republicanos, que lo acusan de abusar los poderes constitucionales. Pero Obama les ha indicado, y lo hemos hablado bastante, Vicente, que le pide a los republicanos, que ahora tienen la mayoría representativa en las 2 cámaras del Congreso Federal, que si aprueban una ley o proyecto de ley que tenga los mismos beneficios o mejores que las órdenes ejecutivas, él la suspendería inmediatamente. Pero con esta intervención del juez federal Hannon, pues ahora, mi querido Vicente, todo esto será un litigio en cortes, mientras será o no la apelación, mientras se llegue a un fallo, y me hace recordar todos los procesos migratorios en este país a nivel estatal que han sido pues suspendidos por intervenciones de la Corte. Este juez establece que el instrumentar las órdenes ejecutivas le costaría inmediatamente dinero al erario de los 50 estados de la Unión Americana, porque los inmigrantes indocumentados beneficiados por el permiso de residencia y de trabajo temporal tendrían ya la legalidad
de solicitar los mismos beneficios que tiene cualquier residente permanente o ciudadano de los Estados Unidos. Ese es el argumento legal de la opinión de este juez, que todavía no es un fallo, mi querido Vicente. A ver, ahí hay una confusión. ¿Es un fallo o no? Es un fallo temporal. Va más allá de ser una opinión. Por la cual se suspende de manera temporal. Lo que va a emitir como fallo el juez, que es lo que le piden los peticionarios, los republicanos, los 26, es sobre la legalidad de las órdenes ejecutivas, que es lo que no está haciendo todavía el juez. De ahí que esta suspensión temporal tenga que ser apelada por el Departamento de Justicia, y durante ese litigio, ante una Corte Federal de Apelaciones, se tendrá que demostrar todo lo contrario de lo que está diciendo el juez. Pero mientras eso sucede, nadie podrá enviar sus solicitudes, o sea, está parada esta situación. Está suspendido, lo que iba a entrar en vigor a partir del día de mañana. Oye, Jesús, me preocupa también lo que me dices, porque no lo decía de forma sarcástica, que yo pensé que este sí era un tema prioritario ahí en donde se mueven los hilos políticos del país, y me diste en la cara con una bofetada de realidad, que me dices que no es un tema prioritario. Es un tema importante, pero no está en la lista de prioridades en estos momentos. Porque ni el Congreso ni la presidencia pueden hacer nada. O sea, están tomando las cosas como son. Pero, porque esa es la intervención de una corte. Pero esta opinión o este fallo provisional, como le llamemos a esta decisión del juez de Texas, viene por parte de la presión de los republicanos, ¿no? Y por eso te puse los antecedentes. Los peticionarios son republicanos. El juez fue sugerido y por un presidente republicano, expresidente republicano, y bueno, no pueden hacer nada ni la Casa Blanca ni el Congreso en estos momentos, aunque quisieran. Todo esto se tiene que resolver en cortes, de ahí que la respuesta de la Casa Blanca sea: el Departamento de Justicia apelará lo que opinó este juez en la Corte Federal de Brownsville. Los republicanos no van a mover nada, mi querido Vicente. Si lo querían enjuiciar o lo quieren enjuiciar por las órdenes ejecutivas, imagínate si ahorita Marco Rubio o John Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes, van a decir algo. Van a esperar al proceso legal. Nadie puede hacer nada en este momento, sino hasta que intervenga la Corte de Apelaciones, o que en todo caso la Suprema Corte de Justicia tuviera que actuar en consecuencia, lo cual no lo va a hacer porque no puede jurídicamente hacerlo. ¿Cómo entender esto? Si bien es cierto, es una bofetada, un balde de agua fría para la comunidad inmigrante en Estados Unidos, Jesús, ¿cómo entenderlo desde el punto de vista político? ¿Qué significa este revés en corte para el presidente Barack Obama o los demócratas en Washington? Simplemente que los republicanos no lo iban a dejar en paz, se lo prometieron desde que emitió las órdenes ejecutivas, y era obvio que si algún político actuara de manera unilateral, político o legislador, para que entienda el auditorio, presentando una orden ejecutiva, que ya lo hicieron, suspender el dinero para financiar estas órdenes ejecutivas. Está la amenaza de que se paralice el Departamento de Seguridad Interior porque no quieren aprobar los fondos para instrumentar esto. Ahora se van a aprovechar precisamente de lo que opinó este juez para darle los fondos al Departamento de Justicia. Al fin y al cabo, por el momento no va a entrar en vigor estas órdenes ejecutivas. Ningún político se iba a suicidar emitiendo un proyecto de ley que electoralmente dentro de 2 años le iba a costar votos hispanos, dependiendo del distrito y dependiendo del legislador. Hay que recordar que todavía la gran mayoría de los distritos en este país no definen sus elecciones distritales a nivel federal con el voto hispano, que eso no ocurre con la presidencia de los Estados Unidos. Eso es muy diferente y hay que ponerlo en el contexto. Por eso es que esto que hace la Corte en Brownsville le viene como anillo al dedo a todos aquellos que quieren poner en tela de juicio a la presidencia de Obama. También debemos de decirlo, y no es
es que estemos diciendo se lo merece el presidente, porque no se lo merece la comunidad hispana. Obama actuó el 20 de noviembre del año pasado, después de cuántos años de haber prometido que empujaría o impulsaría, como quieras llamarle, un proyecto de ley de reforma migratoria integral, y nunca lo hizo. Y queda claro que, bueno, se hace esto en corte por una estrategia. Si hubieran seguido por el campo legislativo, el presidente ya había prometido vetar cualquier iniciativa de ley que no fuera en el sentido de proteger y aliviar la situación de estos millones de inmigrantes indocumentados, y el recurso que les ha funcionado pues a estos republicanos es jugarlo en las cortes, y ahí sí, como dices tú, está todo paralizado hasta que no existan los recursos legales correspondientes. Y esto podría llevar, ¿qué? ¿Meses? Pues meses. No es la primera vez que ocurre, querido Vicente. Acuérdate que ya se han apelado leyes migratorias a nivel estatal, lo que ocurrió en Arizona hace unos años, lo que ocurrió en California. Entonces es un proceso jurídico, es para hacerle la vida pesada al presidente de los Estados Unidos. Al final te lo puedo garantizar, porque esta opinión no está poniendo en tela de juicio la legalidad de lo que hizo Obama, porque la Constitución le otorga ese poder. Va a tener que intervenir, digamos, en el caso extremo, la Corte Suprema de Justicia, y decir, la Corte Federal de Brownsville no puede interponer esta suspensión, y entraría en vigor. Oye, pero hay que ver cuánto tiempo pasa, porque no hay que perder de vista que vienen las elecciones presidenciales. Y también hay que decirlo, este personaje que estamos tratando de investigar, el juez el año pasado acusó al gobierno de participar en conspiraciones criminales para traer a Estados Unidos niños de contrabando al reunirlos con los padres que vivían en el país de manera ilegal. O sea, no es una persona, un juez alejado de la controversia y del tema migratorio. Es un juez conservador, con eso déjalo así. Sí, ¿verdad? Comulga con el Partido Republicano, es un juez conservador. Es del estado de Texas. Pues ahí lo dejamos sobre la mesa, Jesús. Espero que... ¿Qué te puedo decir? Espero que no tengamos que hablar mucho tiempo de esto y que se resuelva pronto, porque tenemos con el Jesús en la boca, y digo tenemos porque somos de los pocos medios que informamos a nuestra comunidad, que están pues asustados, preocupados, frustrados, enojados, y un larga lista de hados que después te cuento. Te mando un abrazo. Y además, Dime. También hay que decirlo, con esta apelación tampoco entra en vigor o se restablecen las deportaciones. O sea, para que la gente no esté espantada. Hay un impasse, hay un suspenso en todo. Es una cuestión jurídica, por eso hay que decir las cosas como son. Tampoco se restablecen las deportaciones. Muy bien, pues estamos al pendiente de más detalles. Jesús, te agradezco como siempre la información y tus opiniones. Y lamentablemente, pues ahorita no es la prioridad, por lo que te decía, mi querido Vicente. Es una realidad y hay que verla. Nunca hemos sido la prioridad. ¿Cuándo vamos a ser la prioridad? Una tras otra, ¿no? Siempre hay otra cosa más importante en este país. Lo hemos platicado muchas veces, y ayer lo decíamos por el caso del mexicano que fue asesinado por la policía en el estado de Washington. La comunidad hispana en este país está muy dividida. Muy, pero muy dividida. Hay que recordar nada más lo que hace algunos años hacía una parte de la comunidad hispana que no estaba dividida, al contrario, muy unida, la cubana. Doblegaba al Congreso y a la presidencia de los Estados Unidos. Así de fácil. La mexicana, que es tan grande, no ha hecho absolutamente nada para siquiera atraer la atención del caso del mexicano asesinado la semana pasada en Washington, en la capital de los Estados Unidos. No ha hecho absolutamente nada, y van a llevar el cadáver de ese muchacho a México y aquí no va a pasar nada. Te mando un abrazo, Jesús Esquivel. Buenos días.